Beatriz Mejía Mori. Ella es abogada, investigadora, experta en gestión pública, ha sido directora de investigaciones de la Corte Suprema y de la Academia de la Magistratura, docente en la Universidad Católica y en la Universidad de Lima. Y no sigo porque se acabaría el programa. Edgar Villanueva Núñez, abogado, político peruano, congresista por Apurímac, el 2001 con la agrupación Perú Posible, alcalde de la provincia de Andahuaylas en el año 96, vicepresidente del Congreso en el 2003, pero ahí nomás lo dejamos porque ya tenemos que ir a los temas, digamos, que teníamos planteado. El primer tema, el megapuerto de Chancay, a propósito de este comentario editorial del diario El Comercio, que por ejemplo dice que hay un descuido evidente si estamos ya a 7 o 6 meses de la inauguración de la primera parte del megapuerto y menciona el acceso, ¿no? Está hablando de las vías de comunicación para llegar y para salir del megapuerto una vez que los barcos dejen su mercadería, por supuesto. También habla de los servicios básicos, agua, desagüe, que no están bien en Chancay. También la seguridad. El tema de la criminalidad, que ya es un problema latente con la presencia de venezolanos, según dicen algunos chancayanos, pero que va a ser mucho más evidente como ocurre donde hay puertos. Estamos hablando de un megapuerto nada menos. Entonces, allí el gobierno también, el sector interior, tiene que ponerse las pilas. Estos son, digamos, algunos de los temas que se tocan, pero yo quisiera que nuestros invitados lo mencionen, considerando además lo que se decía ayer, el megapuerto de Chancay generará un impacto económico de 4.500 millones de dólares anuales al país, según el Ministerio de la Producción. Empezamos con Beatriz Mejía. ¿Cómo está, Beatriz? Muy buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Qué gusto. Un saludo para todos. Hablemos de Chancay, el megapuerto. Sí, yo me quedo sorprendida de leer un artículo en el diario Expreso, creo que es del doctor Rodríguez Macay, que menciona, no sé si me estoy equivocando del autor, pero creo que era él, con disculpas si me estoy equivocando respecto a esto, no me fijé mucho en el autor, me pareció interesantísimo el artículo porque hablaba de que este megapuerto se está construyendo sin contrato. O sea, no hay un contrato que establezca las condiciones, obligaciones de ambas partes, lo cual me pareció espantoso. O sea, ¿por qué se habría llevado adelante un proyecto de esta naturaleza, de esta envergadura, que va a afectar los intereses del Perú y definitivamente tiene que ver con muchas obligaciones de parte del contratista? Y no, si no, esto es verdad, de que no tiene contrato, yo pienso que la persona que ha escrito este artículo ha investigado bastante del tema y que por esta razón no me parece desdeñable la información que aporta a la ciudadanía. Y es que esta es la manera en que se viene gobernando, desinformando a la ciudadanía de lo que realmente se está haciendo a nivel del aparato del Estado. Pero no nos salgamos del tema. Ahora, sobre el megapuerto, antes de que intervenga Edgar Villanueva, entiendo que lo que hay es una licencia y a partir de eso un contrato entre, digamos, la minera Vulcano y Shipping, que es COSCO Shipping, que es la empresa china. Son privados y están invirtiendo ellos más o menos unos 3.500 millones de dólares. Claro, pero esa licencia de todas maneras ha tenido, porque no es que van a construir pues un edificio en San Isidro o en Apurímac. ¿Esa licencia? Es una licencia que prácticamente implica una concesión de un área territorial del Perú con fines lucrativos. Y según el artículo no existe eso. Es que es la verdad, no va a decir que no tiene fines lucrativos. O sea, no. Digo, sí. No se ha firmado ningún contrato, quiero decir. No se ha firmado ningún contrato para establecer los parámetros de actuación de este proyecto. ¿Según el artículo o usted asume que así es? No, es que según el artículo denuncia esto, ¿no? Y me pareció espantoso. Yo lo he visto y dije, no, si esto es verdad, es gravísimo, ¿no? De acuerdo. Va a ser caldo de múltiples casos de corrupción. Y creo que ya hay uno de partida, porque para que se haya dado una autorización de construir esto y que los interesados no quieran firmar nada con el Estado, eso me parece bien discutible. Edgar Villanueva. Mira, buenos días, Beatriz. El tema es sumamente delicado porque este puerto, este megapuerto,
es estratégico para el desarrollo del Perú y en gran parte de Latinoamérica. Hay que decirlo, en toda la costa, ¿no? Este puerto va a ser un eje fundamental para exportar. Los chilenos tendrán que traer, necesito mucha carga a esto. ¿Por qué? Porque evidentemente vincula al Asia, vincula todo lo que es Pacífico y va a traer enorme desarrollo, ¿no?, económico. Hablabas de un descuido, ¿no? Hay un descuido. En realidad parece que el descuido es desde antes. Toda vez que la decisión del Estado peruano respecto a observar, ¿no es cierto?, el trabajo que viene haciendo la empresa y sobre todo el futuro, porque acá tiene que ver con lo que dice, qué capacidad tienen ellos de manejar esos negocios, solo ellos, sin acceso de otros. La exclusividad. La exclusividad. Ese es un problema crucial, pero qué curioso, eso viene de hace 3 años. Nadie se dio cuenta que había un vacío ahí, nadie se dio cuenta que había algo que observar. ¿Cómo es que les permitieron? Un vacío en el contrato. No contrato, porque se supone que esto es más bien licencia con normas ya establecidas. ¿Quieres tú invertir acá? Estas son las reglas. Acá no hay contrato de la empresa, no hay una concesión. O sea, el Estado no es dueño de eso. Ellos son un terreno, ellos son propietarios dentro de las reglas que rigen en el país. Han empezado a construir, les han dado las licencias correspondientes, porque es de diversos sectores incluso, y en particular lo de transporte, que es más delicado. ¿Qué pasó? Que últimamente le observan y le dicen, señor, usted no puede tener el monopolio de esto. Sí. Pero ¿qué pasa cuando una empresa invierte? Que va a permitir que otros, sin que recupere su inversión, incluso entren y compitan con ellos sin haber puesto un centavo. Este es un problema de criterio empresarial. El Estado juega su papel regulador en el juego de la economía. El Estado no impone, eso está dentro de la constitución política del Estado. Ahora bien, resulta que últimamente, de manera extraña, la autoridad portuaria ha hecho esta observación y ha puesto en cuestión las posibilidades de que se siga desarrollando el proyecto, porque cuidado, este proyecto tiene para 3.500, 4.000 millones de dólares, pero solo se ha invertido 1.300 en esta etapa. Sí, cierto. Ahora, el tema radica acá. Ese vacío, esa observación tiene que ser superada rápidamente, teniendo en consideración la constitución política, las normas, ¿no es cierto?, que rigen el país, sin vulnerar ellas y sin darle, ¿no es cierto?, ninguna, digamos, granjería a un país o a un Estado que viene a invertir acá y una empresa privada también que actúa acá en el Perú. Entonces yo digo lo siguiente. Esto tiene que resolver, si es necesario, a través de una norma de mayor jerarquía que es la ley, y se resuelve eso, porque no podemos parar esto. Y 2, hay que hacer un plan que no existe, no he visto, un plan de desarrollo alrededor de este proyecto. O sea, un plan Chancay. Un plan que involucre a todos los sectores, porque ahí tienes vivienda, ahí tienes, ¿no es cierto?, lo que es transportes, ahí tienes incluso todo lo que tenga que ver incluso con pesquería, ahí tienes minería, ahí tienes una serie de sectores. Servicios básicos. Así es, un municipio que tienen que sentarse, oye, hagamos un plan para que esto no sea un enclave, ¿no?, donde solo se gane dinero, sino que sea un elemento generador de desarrollo en toda la zona. Bien, bien. Eso es lo que se tiene que hacer. Vamos a ir un ratito a la pausa y seguimos conversando con nuestros invitados. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Antes de cerrar el tema del megapuerto de Chancay, vamos con la última parte del análisis de Beatriz Mejía. Por favor, si fuera tan amable, doctora. Sí, estábamos en off haciendo un comentario de que lo que a mí me preocupa es el tema de soberanía y que el Perú no se puede vender. O sea, dicen, no, es que es un consorcio donde hay empresas peruanas con empresas chinas y que se... Pero el tema es que ese supuesto consorcio empresarial es justamente para permitir que extranjeros compren terrenos en el Perú. Y no solamente me refiero al megapuerto de Chancay, sino que están comprando terrenos en todo el país. Y entonces es sumamente peligroso. Y por eso es que el señor Hernando de Soto había vendido la idea de que había que también entregar la propiedad del subsuelo a los propietarios de la superficie, a las comunidades campesinas, comunidades nativas, para que ellos puedan, y lo ha dicho, él lo ha dicho en toda su campaña electoral pasada, para que puedan negociar sus acciones y derechos sobre el subsuelo en la Bolsa de Nueva York. O sea, terminar de rematar el Perú con subsuelo y todo, para no tener tantos problemas de permisos, de consultas a las comunidades para hacer los proyectos mineros. Entonces, esto es sumamente grave. A mí me preocupa que se esté... yo no estoy en contra de la inversión privada, ni estoy en contra, digamos, de la flexibilización de lo que es el trabajo empresarial entre Estado y empresa privada, ya sea nacional o extranjera. Pero sí estoy en contra que se utilicen figuras que parecen legales, pero que son defraudatorias de artículos fundamentales de la Constitución. Muy bien, vamos ahora al tema del Ministerio del Interior. También el Comercio hizo una suerte de cronología y de datos interesantes gracias a Martín Hidalgo, y hablaba en su primera plana de cómo es que los ministros del Interior han durado en promedio 3 meses desde el 2021. Y aquí había una suerte de dato interesante. ¿Cuántos ministros encargados de la seguridad han rotado en los últimos 10 años en Latinoamérica? Fíjense, Interior, Perú, 26 ministros, Ecuador, 12, Brasil, 12, Chile, 9, Colombia, 8, Uruguay 6, Bolivia 6, Argentina 5 y México 5, solamente para hablar de ministros del Interior. En el caso de Pedro Castillo, él ha tenido 7 ministros, Juan Carrasco, Luis Barranzuela, Abelino Guillén, Alfonso Chávarri, Dimitri Senmache, Mariano González y Willy Huerta. Y en el caso de nuestra presidenta, 5 ministros, César Cervantes, Víctor Rojas, Vicente Romero, Víctor Torres y ahora Walter Ortiz. Y un detalle más, entre los 10 países comparados, el Perú es el único que tiene como ministro a un policía en retiro. No sé si eso también sirva para el análisis de nuestros invitados. De verdad, mire, en Perú el actual ministro es un policía en retiro. En Ecuador es una abogada. En Brasil es un abogado y politólogo. En Chile es una abogada y politóloga. En Colombia es un abogado, Uruguay abogado, Bolivia abogado, Argentina politóloga, México periodista, en El Salvador es un administrador. Bueno, ¿qué podríamos decir en relación con la seguridad ciudadana y quiénes se supone son los encargados de enfrentarla? Bueno, mira, primero que hay que entender que el ministerio es un ente rector, no es la policía. La policía es un ente que está bajo la égida del ministerio. El ministerio trabaja sobre políticas públicas, tiene una visión más holística del tema de seguridad, trabaja políticamente también con diversos sectores para precisamente garantizar la seguridad a través de su mecanismo que es la policía. Entonces, empezando por lo que señala el Comercio. Es bueno que un policía, ¿no es cierto?, o los policías o la mayor parte de los ministros hayan sido policías, o sea, salgan de la policía. Yo no voy a negar que podría haber algún buen general que tenga una visión holística, política, porque hay que ver el sector político. Pero
en los hechos concretos, ha analizado el tema. Un policía es un policía. Termina de general como general de la policía. No se mete en política porque está prohibido incluso de meterse en política. ¿Cuándo ha ejercido, no, poder político? ¿Cuándo ha ensayado temas políticos? ¿Cuándo ha visto políticas públicas a partir de una visión precisamente política? La política es eso, el ejercicio del poder. Ellos han tenido el ejercicio del poder coercitivo bajo el mando de un... Entonces, para mí, lo mejor es que sea alguien fuera de la policía, porque además ahí se generan mil cosas. Hay siempre un espíritu de cuerpo, no se puede negar, el que ha sido general, y peor cuando todavía tenemos alguna gente de la Guardia Civil, de la PIB, eso ha generado una serie de problemas. Entonces pienso que hay que superar eso a partir de un concepto claro de lo que qué cosa es el Ministerio del Interior como ente rector y qué cosa es la policía como ente represivo, ¿no? Beatriz Mejía. Bueno, estoy de acuerdo con mi colega, pero el caso es que no se le puede pedir al Ministerio del Interior o al ministro que dirija la política de seguridad ciudadana y que la implemente y la ejecute si es que no puede tener acceso a la toma de decisiones de los problemas bases que generan la inseguridad ciudadana. Entonces, a mí me pareció risible que al que acaban de cambiar, no recuerdo su nombre, al anterior... Torres. Al señor Torres, que era el ministro, que todo el mundo pedía su cabeza, porque no hace nada con la seguridad ciudadana. Lo dicen los congresistas, que forman parte del problema. ¿Por qué? Porque hay una serie de acuerdos internacionales que ellos no observan ni fiscalizan. El pacto migratorio es espantoso. Y el pacto migratorio hemos visto que es una trampa para meter, cuando se dicen venezolanos, o sea, no es que están cometiendo delitos porque son venezolanos o son colombianos, es que han exportado una gran cantidad de personas que estaban en presidio, estaban como reclusos, los han puesto en la frontera para que se vengan caminando. Entonces, esto ha sido un plan y hasta ahora no se ha hecho nada respecto a esto. ¿Acaso el ministro del Interior puede denunciar el pacto migratorio? No, no puede hacerlo. Podría decirle, señora Presidente, por favor, no vamos a resolver este problema si no sacamos a las personas que están delinquiendo. No, que no los podemos tocar, porque el pacto migratorio te obliga a que los consientas y les proveas todos los servicios que no les provees a los nacionales. Entonces esto es de locos. Y ha sido estructurado para eso, para generar caos, violencia y altísimos niveles de inseguridad ciudadana. Paralelamente están invitando a los profesionales peruanos a irse, por ejemplo, a otros países más desarrollados. Les están ofreciendo todas las posibilidades de ir con residencia, con trabajo, porque es un plan de reemplazo poblacional, que es parte de la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, ¿eso lo puede manejar el ministro del Interior? No lo puede manejar. Entonces, si el Congreso, el Ejecutivo, que es el ejecutor de esto y se hace el de la vista gorda con todos los reclamos, y el Congreso no la ve, entonces, ¿qué se le puede pedir al ministro del Interior? Bueno, es que justamente el ministro del Interior, si es político, y sabe de políticas públicas, y sabe de seguridad, obviamente, y sabe justamente el tema migratorio, porque es un político entendido en eso, va a proponer alternativas, porque tiene iniciativa para decir al Ejecutivo, señor, presentemos este proyecto de ley al Congreso. No es el caso del general Torres, ¿no? No es el caso, obviamente. Él, con todo derecho, hasta antes de ser ministro, manejaba Uber, creo que en Canadá era un taxista. Tampoco creo que sea el caso del general Ortiz, el nuevo ministro. Tampoco, creo yo. Ese es el gran problema, ¿no? Y peor todavía si el actual ministro, lamentablemente hay que decir, tiene procesos en curso, acusaciones graves por corrupción. O sea, ese es el problema. A ver, ¿a qué gente, no solo con capacidad, sino con honestidad y el conocimiento, pones el ministerio para que él te genere políticas públicas y te diga, oye, la presidenta, por ejemplo, ¿no? Señora presidenta, acá está este proyecto, esto porque yo conozco. Se ha hecho el análisis tal, lo que tú dices, por ejemplo, Beatriz, ¿no? Tenemos el problema migratorio en estos términos, tenemos el problema de la delincuencial de este tipo, tenemos de las bandas, tenemos de las organizaciones criminales, tenemos la corrupción. Hay que establecer una política pública en estos términos. Esa es la función del político. Pero como tenemos puro policía, dice doctora, lo van a escuchar, te digo, lo van a escuchar. Pero ¿cómo entonces? Te voy a decir por qué no lo van a escuchar. Porque el gobierno peruano está comprometido con la ejecución de esta agenda tal cual.
y porque yo he escrito, creo, 20 artículos sobre esto en Expreso, y para ver si por ahí un asesor responsable, ¿no?, de la presidencia le dice, oye, esto es razonable, ¿por qué no denunciamos el pacto migratorio? Porque además se ve que esa es la causa. No necesita ser un oráculo ni ser experto en materia de seguridad ciudadana para darte cuenta que hay un plan de violentización de las sociedades latinoamericanas, entonces, especialmente de Perú, de estos países donde tienen muchísimos intereses en nuestros recursos y quieren tenernos atontados viendo que no nos arranchen la cartera o no nos maten en nuestra propia casa. Entonces, frente a esto, digo, ¿qué capacidad de manejo tiene ni el ministro del Interior, e incluso los congresistas tampoco podrían hacer presión política y decir, señora presidenta, denuncie el pacto migratorio, porque lo tiene que hacer el Ejecutivo, no le corresponde hacerlo al Congreso? A ver. Ya está hablando de un plan, doctora. Claro, el Ejecutivo precisamente es eso, es el ente que, en base al sistema normativo que existe, funciona ¿para qué? Para ejercer poder, para manejar la economía y para manejar todos los temas de seguridad, etcétera, del país, ¿verdad? Entonces, ¿qué supone eso? Que sus ministros en sus áreas correspondientes van a proponer políticas. Eso es lo que digo. Tú dices, es imposible, no le van a hacer caso. O sea, ese ministro es un pelele. O sea, lo que tenemos, según tu versión, es puro pelele. Peor todavía la situación si son policías o ex policías que menos conocen el tema político, se van a someter simplemente. Porque es una vergüenza lo que está pasando con estos ministros. Miren lo que está sucediendo. La señora ha salido con una insulto a la inteligencia de todo el Perú y no hay un ministro que tenga dos dedos frente y decir, o sea, que yo renuncio, pues esto es una farsa, una mentira, nada. Entonces, si el ministro del Interior sigue siendo un ex policía sin luces para ver los temas de seguridad del país, los temas migratorios, que no lo es todo, porque es verdad que han venido muchos delincuentes de fuera, pero tenemos los nuestros amigos hace mucho tiempo y esto ha crecido, entonces hay que pero tener no a ese política nivel pública. De crueldad, de maldad. No, se han contagiado, ¿eh? Porque cuidado, no, están haciendo escuela en el Perú, eso es lo peor. ¿No es cierto? Sí. Ya están matando, ya están ya disparan a la cabeza. Bien, vamos a ir brevemente a una segunda pausa y regresamos con la última parte de este encuentro. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos con Beatriz Mejía y Edgar Villanueva. Vamos a hablar ahora del tema de la crisis política. Brevemente, algunas pepas en relación con la presidenta. Por ejemplo, Dina Boluarte recibió depósitos por 1.100.000 soles y $2.200 de origen desconocidos en ambos casos, así como transferencias por 274.000 soles, según no el chino de la esquina, sino la Unidad de Investigación Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. Eso por un lado. También retiros, ya no recibir, sino retiros de 1.800.000 soles de sus cuentas entre el 2016 y el 2022. Observaciones de la Fiscalía a 432.000 soles de incremento en su declaración jurada. El 2018 compró al contado y en efectivo una camioneta Honda del año de $25.000 y, digamos como para cerrar este tema,
Esperanza Rojas Gutiérrez ganó obras de 22 millones de soles para los Juegos Bolivarianos allá en Ayacucho, y ella es fundadora del partido del señor Oscorima. Frente a todos estos escándalos y crisis, ¿qué nos diría Beatriz Mejía? Bueno, hay una serie de temas ahí que tienen que ver más allá de, por ejemplo, las cuentas bancarias o los Rolex. En los casos que usted ha anunciado, por ejemplo, ella siendo funcionaria de RENIEC tenía una clara incompatibilidad de estar fundando un partido político. ¿Por qué? Porque ella tiene acceso a la información de toda la data de nuestros DNI, de las fichas RENIEC de todos los ciudadanos peruanos. Entonces, uno de los problemas que tienen los partidos es, por ejemplo, verificar si Juan Pérez, que le entregaron una mandarina por firmar en una plaza, es realmente su firma, ¿no? Y entonces conseguir el planillón es todo un tema. O sea, no puedes conseguir el planillón, tienes que confiar que ese señor, y llegar al ROP de Jurado Nacional de Elecciones, que registra organizaciones políticas, y que te digan, no, esta es falsa. O sea que por fastidiar, bromeó, puso su nombre, pero firmó o puso cualquier cosa. Entonces, el tema es que ella tenía funcionalmente una incompatibilidad. O sea, si yo fuera funcionaria de RENIEC y me dicen, vamos a fundar un partido, yo no puedo. ¿Por qué? Porque soy funcionaria del Estado y todavía en una de las organizaciones que son parte del sistema electoral para los efectos de validar las firmas, ¿no? Entonces no puedo. Ella no lo ha hecho. Más bien, durante ese tiempo que ha estado de funcionaria, ha participado en esto. Y no solamente con el partido de Oscorima, sino con el partido de Cerrón. Respecto al millón y tanto de soles que ha acumulado en su cuenta, yo no sé, porque ella no ha dado ninguna explicación, pero habría que preguntarle cómo compiló todas las donaciones para pagar el millón de soles de la reparación civil del señor Cerrón. Entonces, eso es una de las cosas que sería parte de la explicación, no lo sabemos. Pero sí, ella tendrá que dar cuenta respecto a estos fondos, cada quien tendrá sus propias explicaciones. Es más, cualquier persona se puede comprar un Rolex si es que tiene el dinero para hacerlo, claro, ¿no es cierto? Pero yo creo que un presidente revela su capacidad moral para actuar en la vía pública, en justamente tener decoro y austeridad en su forma de vestir, en su forma, en todo lo que lleva encima, si se pone una alhaja, no se pone una alhaja. Mire, yo tengo un montón de anillos que me han regalado, no me pongo ninguno, porque me siento mal. O sea, no es que sea yo rara, pero que, no, digo, qué cosa, ¿no? Y una vez un cliente muy agradecido me regaló un Rolex. Nunca en mi vida lo he usado, ni siquiera para ir a un compromiso y que me vean el Rolex, ¿no? O sea, es un tema de tener el alma en paz con Dios y en paz con que no necesitas ningún adorno adicional para ser tú, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del presidente, tiene que ser el símbolo, pues, de una persona que guarda el decoro en todas las facetas de la vida. Y una faceta muy importante es desde cómo te vistes, porque eres el reflejo. Yo hasta ahora que a la señora Boluarte no le he visto repetir un traje. O sea, digo, esta señora debe tener 200, 300 trajes y después los tira a la basura o los regala, los vende, no sé, pero nunca le veo repetir un traje, ¿no? Y entonces esto me parece sumamente cuestionable, porque ahí revela, ¿qué le puedo decir? Una falla de percepción de lo que debe ser el éxito personal. Y de ahí se convierte en una persona, digamos, tentable con el manejo, con el tema financiero, tentable con un regalo, tentable con cualquier cosa, porque no la veo por estos signos exteriores de desarticulación de la conciencia que esté en capacidad de mantenerse firme ante cualquier caso de tentativa de corrupción. Muy bien. Edgar Villanueva. Bueno, no ha repetido ni siquiera el vestido color patito, ¿no? Ni siquiera el patito. Bueno, en realidad aquí hay que decir que se están cerrando los círculos. Y se cierra más el ciclo con carga a Oscorima. ¿Qué ha querido hacer el gobierno, la presidenta y su defensa? Simplemente amainar la situación, sacar, como se dice, las castañas principales del fuego, que es el delito de enriquecimiento, porque ahí la carga de la prueba va al imputado. En el caso de enriquecimiento, el señor ha aparecido esta plata en sus manos. ¿De dónde sacó? Usted tiene que decir. En los otros delitos es él
Ministerio Público el que tiene que investigar, analizar y probar. Por Pero eso ahora dice enriquecimiento. que le han prestado. Entonces viene el cuento del préstamo, ¿no? Pero resulta que el préstamo también tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque el señor Oscorima, de la manera más grosera, primero nos dijo que él no le había prestado nada, que no le había dado nada y que no sabía nada. Luego su abogado ha salido a decir, bueno, los abogados a veces tienen que tragar todos los sapos, ¿no? El derecho de defender. ¿Qué pasa? El señor Oscorima compró el día del cumpleaños de Dina Boluarte un reloj para regalarlo, pero luego le dijo, te lo presto. Esta es una grosería. Pero ¿qué pasa? Ese hecho, la intención del señor Oscorima de regalar, ya constituye parte del delito. ¿Por qué? Porque ningún funcionario puede regalar a otro funcionario. Y menos todavía con lo que acaba de decir y todos lo hemos sabido. Si los dineros que el Estado le va a dar, que ya es una muestra más de que había un toma y daca, me das los roles, me das las esclavas, ¿no? Y yo te doy los 100 millones. 100 millones, ya de esos 20 millones han sido destinados para una obra específica en Ayacucho, que lo ha ganado ¿quién? Alguien cercano a Oscorima. Se está cerrando el círculo, pero sobre todo a Oscorima. Porque Oscorima no solo va a tener que ahora demostrar de dónde viene su riqueza, que podría Y demostrarlo. él es no aforado. Y él es no aforado. Entonces, en el tema de las protecciones, él no tiene ninguna protección y está en falta con el Poder Judicial. Porque no ha ido ni siquiera a firmar, ¿no? Cuando debía ir a firmar conforme le dictó el juez. Pero ¿qué pasa acá? Oscorima puede en cualquier momento ser metido a la cárcel. Tanto por la falta que tiene, cuanto por estos hechos. Y dos, ¿Oscorima se queda tranquilo en la cárcel? ¿O va a tener que cantar? Va a tener que decir la verdad. Y ahí sí, otra vez, el tema de la presidenta tendrá que activarse. Ahora, la presidenta, por su lado, si bien puede haber amainado en algo esta mentira, esta farsa, en el otro caso no es aforada. En el caso de las cuentas, desde 2017, la compra del vehículo, los movimientos bancarios, no es aforada. Por tanto, puede ser investigada, puede ser procesada y puede ser denunciada ante el Congreso. El problema a las finales es político. Después de todas estas cosas, si el Ministerio Público hace bien su trabajo, puede terminar con una denuncia constitucional. Pero ¿y el Congreso? Va a tener que levantarle, si quiere, la inmunidad. Ese es el problema del Congreso. Entonces acá hay una alianza nefasta entre el Ejecutivo y el Congreso para quedarse hasta 2026. A ver si así tratan de tapar sus cochinadas y logran, ¿no es cierto?, Y jugar. hay algo que a mí me parece chistoso en este invento de la defensa, de que no se lo ha regalado, se lo ha prestado, porque el cohecho no dice, es que te da una dádiva, no dice si te lo da en propiedad Así es. o te lo da en uso o en usufructo. Porque ella también podría alquilar el Rolex. Además lo ha usado. Para fiestas. Además lo ha O sea, usado. Lo ha Se ha usado y por beneficiado. lo tal, pues no, el derecho de uso es inherente, significa ya una dádiva. O sea, te están dando una dádiva. Entonces, igual se tipifica el delito de cohecho. En ninguna parte dice que le den propiedad, dice que le da una dádiva. Entonces, esa dádiva puede ser un préstamo que condiciona la voluntad del funcionario para tomar una decisión que va a favorecer, ¿no es cierto?, a la persona que le dio la dádiva. Así que acá el cohecho está totalmente tipificado. pero Villanueva hay que pasarlo dice- por la escuela de Derecho a los asesores de la señora. Pero Villanueva dice algo que aparentemente tiene mucho sentido. Finalmente el tema va a ser político y el Congreso Sí. no va a querer levantarle de inmunidad a la presidenta. Claro. Ese ¿Cómo va a es el terminar eso? No, yo veo definitivamente que aquí... Vamos a llegar al 2026. No, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en este momento quien gobierna realmente el país es un concierto de políticos que están constituyendo una organización delictiva en función de sus propios intereses y pertenecen a diferentes bancadas. ¿Ah? Es una cosa bien sospechosa. Una esto, mayoría mafiosa, porque ¿no? han coincidido en sus intereses y están destruyendo el país. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero están destruyendo la institución. Ellos dicen, por la gobernabilidad y por la institucionalidad, y es lo que precisamente están destruyendo. Así Y por eso yo pienso que estos se van a quedar hasta el 2026. Esto es degradación. Así Sí, es. por supuesto. Es hace parte de lo rato. que hablábamos en off,
cómo se está quebrando la moral de las naciones y han cogido al Perú, pero como blanco perfecto, porque tienen muchísimos intereses en nuestros recursos. Sí, pero en eso en todo caso están metidos la ultraderecha, ¿no? Y una pseudoizquierda, porque en el Congreso quienes dominan es esa No ultraderecha. tiene color de partido. Pero quienes siguen las comulgan consignas, simplemente todos con la corrupción. quienes seguirían las consignas que tú dices, ¿no? Esta especie de, ¿cómo se llama?, tinglado internacional, serían ellos, porque necesitas operadores políticos. Ellos están coludidos con el tinglado internacional. Entonces es la ultraderecha que tiene mayoría en el Congreso la que está metida en eso y quieren destruir el país. Hay que luchar contra esta ultraderecha mafiosa, ¿no? Tenemos que terminar el programa y por eso yo quería plantearles el último tema, el caso de Alberto Fujimori, ya no tanto por si lo van a regresar a nueva prisión, sino que Tafur hace algunos días ha dicho que Fuerza Popular está evaluando la posibilidad de que incluso él sea candidato a la presidencia. ¿Qué le significa a usted eso, considerando el contexto de crisis? Bueno, yo creo que esto tipifica lo que es el corazón, la esencia burlesca del fujimorismo. Y debo lamentar, porque hay en el fujimorismo gente valiosa que yo respeto y que no entiendo por qué está ahí, de verdad. Y entonces, pero en el caso del señor Fujimori, ya es que nos está tirando un portazo en la cara a todos nosotros, porque si él está en este momento fuera del penal, es porque el señor Pedro Pablo Kuczynski negoció el apoyo de Fuerza Popular en el Congreso en junio del año 2017. Y entonces recuerdan que él empezó a tener una serie de reuniones con los líderes de los partidos, y lo que él esperaba era reunirse con Keiko, ¿no es cierto? Se llega a reunir con Keiko entre junio y julio del año 2017 y justamente ahí hacen un acuerdo en la cumbre, porque sospechosamente en la siguiente semana sacaron de la Contraloría, destituyeron al señor Edgar Alarcón, al cual le montaron una serie de mentiras, denuncias falsas y todo para poderlo sacar. Hicieron una campaña mediática terrible, lo demolieron y lo sacaron. Y nombraron al señor Schack en su reemplazo, que había sido propuesto precisamente por Kuczynski a pedido pues del cogollo ese que era Torne, Zavala y Vizcarra. Entonces, finalmente, como contraprestación, ¿a qué se comprometió Kuczynski? A sacar a Fujimori mediante un indulto. Aunque el acuerdo fue con Kenji, y no lo llegó a hacer, no. Eso fue una conversación con Keiko. No lo llegó a sacar en julio porque fue el plazo muy corto para hacer los papeleos, lo sacó en diciembre del 2017. Y de ahí vino toda la protesta nacional y la intervención de la Comisión Interamericana, y por eso el señor volvió al penal. Pero entonces tiene una salida bien discutible, o sea, es el resultado de un pacto de corrupción que ha lesionado muchísimo al país. Pero igual, y ahora nos amenaza con ser presidente otra vez. Yo le recomendaría al señor Fujimori que no se exponga a él mismo, no exponga a su partido y no exponga al país a tener que emprender otra vez, ¿no es cierto?, una batalla como la que enfrentamos en los 90, del 95 al 2000 tuvimos una campaña terrible. Déjeme decirle que si el señor Fujimori se lanza de candidato presidencial, yo voy a salir al frente. Voy a salir al frente porque así como me costó que mi hijo no pudiera salir ni siquiera a jugar un parque durante todos esos años siendo bebito, nunca pudo salir. El día que fueron apresados Montesinos y toda esta gente, fue el primer día que yo salí con mi hijo de 4 años a correr en el parque. Le dije, saca tu pelota, vamos al parque. Y él escuchó parque, le pues, rarísimo porque no salíamos. Y cuando empezamos a correr alrededor del parque, las lágrimas se me caían, porque era la primera vez que desde que nació mi hijo podía correr en un parque con él. ¿Y sabe qué cosa? Eso me costó muchísimo y no lo hice por afán político. Yo, dígame, de los 90 acá, que no he tenido ningún afán político, ningún afán de ninguna especie, sino luchar por la integridad de esta nación. Y si tenemos que dar toda nuestra vida para que el Perú vuelva a ser de los peruanos y para que alcance la verdadera libertad, no podemos contar con el fujimorismo para eso, porque ellos están comprometidos con el sistema que nos está colonizando desde los 90, no de ahora. Bueno, según Tafur, tú lo glosas, ¿no? Estaría evaluando. Evaluando. Por supuesto, como también estará evaluando su implosión. Porque si bien lo que dice Beatriz es cierto respecto a los pactos para que salga Fujimori de la cárcel, esto ha tenido enormes baches, enormes confrontaciones. No hay que olvidar que quien lo saca del Parlamento a Kenji es Keiko. Quien logra que lo procesen penalmente y ahora esté sentenciado
es Keiko. Keiko tiene la ambición más grande o igual que la de Fujimori. Son tal para cual. Entonces, acá habría que ponerse a imaginar, ¿creen ustedes que Keiko Fujimori va a permitir que el padre la reemplace? A mí me parece un juego. ¿Asume que hay problemas internos o es un juego? No, si hubiera esa posibilidad, yo lo que puedo prever es una implosión, ¿no? Dentro del fujimorismo. Porque hay gente, es verdad, albertista, como hay gente keikista hasta morir. Y ahí se manejan grandes intereses. Ahí en el caso de la mafia Fujimori, no mires al político que habla, síguele a la plata. Entonces ahí hay grandes intereses. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a implosionar si es que fuera ese el caso. A mí me parece una jugada de Fujimori para estar presente en la política y luego dejar la posta o a ella o al hermanito. Pero de ninguna manera creo que sea posible lo de Fujimori, como bien dice Beatriz y le recomienda. Él se está exponiendo a que la Comisión los organismos internacionales de derechos humanos presionen más para que se vuelva a la cárcel. Y no olvidemos el caso de Pativilca. Y eso no está liberado. Está en trámite. Va a ser sentenciado seguramente, como ya hay precedentes. Entonces, a mí me parece una jugada más para posesionar mejor al fujimorismo. Y luego se darán un abrazo, un beso y punto. Uno de ellos será el candidato. Muy bien. Han sido muy amables. Muchas gracias, Beatriz Mejía, por acompañarnos. Edgar Villanueva, muy gentil. Permíteme 30 segundos, por favor. 20. Al ministro de Transporte y al gobernador de Apurímac. Hay camiones que están trasladando mineral ilegalmente en Andahuaylas hacia Ayacucho y por la zona de Pampachira. Están destrozando las carreteras en Apurímac. Están destrozando. O sea, carreteras asfaltadas que ha costado tanto dinero, está siendo destrozado por gente que carga. Lo que debía cargar 40 toneladas está cargando 60, 70, 80. Esta es una desgracia. Por favor, señor ministro de Transporte, es su obligación, pero señor gobernador, saque usted una ordenanza regional para regular el transporte mineral en Apurímac. Y es mineral además ilegal. Han sido muy amables. Muchas gracias. Nos vamos de inmediato a la pausa. Regresamos.